Informe 2. Péndulo de Paul. Arnold Steven Alfonso, Daniel Andrés Abogado, Arnold Mirko Cadaza. Oscilaciones torsionales forzadas. Objetivo general: estudiar el movimiento ondulatorio libre y forzado utilizando el péndulo de torsión de Paul. Registrar la frecuencia, características de las oscilaciones libres y estudiar las curvas de resonancia de las oscilaciones forzadas. Objetivos específicos: determinar la carga específica del electrón, calcular los campos eléctricos y magnéticos. Resumen: se describe cómo medir las oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas de baja frecuencia producidas mediante un péndulo de torsión de Paul. Un freno electromagnético, un motor eléctrico, suministra al oscilador una fuerza periódica que permite observar los fenómenos de resonancia cuando la frecuencia impulsora se aproxima a la frecuencia natural del oscilador. Introducción. El péndulo de torsión de Paul sirve para estudiar oscilaciones armónicas libres o forzadas. Un freno de corriente parásitas electromagnético amortigua esas oscilaciones con una mayor o menor intensidad según la corriente suministrada. Para las oscilaciones forzadas, el péndulo de torsión es excitado con una varilla excéntrica accionada con un motor. En el experimento, el péndulo es excitado con la frecuencia W, con el propósito de hacerlo oscilar por medio de un momento de rotación armónico variable. En la representación de la resonancia se grafican las amplitudes de las oscilaciones determinadas por diferentes amortiguaciones en función de W al cuadrado y se comparan esos resultados con la curva teórica. Marco teórico: el péndulo de Paul es un sistema que oscila respecto de su posición de equilibrio. La fuerza restauradora que le permite la oscilación se debe a un muelle helicoidal conectado al péndulo. Hay un freno magnético que actúa como amortiguador de la oscilación y un motor de velocidad variable que le proporciona una fuerza oscilante. De este modo, el péndulo de Paul permite un estudio de las oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas. Los métodos y materiales utilizados para este experimento del péndulo de Paul son los siguientes. Principalmente vamos a necesitar un péndulo de torsión según Paul, fuente de alimentación de corriente continua, en el que está entre 0 y 16 voltios o 0 y 5 amperios, un multímetro, cable de experimentación de 100 centímetros azul, un par de cables de 100 centímetros de rojo azul y un adaptador de alimentación para nuestro péndulo de torsión. El péndulo de torsión según Paul es un péndulo de torsión constituido por un volante o un disco metálico de cobre, como se ve en la imagen, que pueda rotar alrededor de un eje y que mediante un resorte espiral recupera su posición de equilibrio oscilando alrededor de este. La fuente de alimentación de corriente continua, o también conocida como fuente de alimentación universal con indicación digital para la tensión y la corriente, nos permite tener una tensión y corriente de salida ajustables sin saltos. El aparato se puede utilizar como fuente de tensión constante con limitación de corriente o como fuente de corriente constante con limitación de tensión. El multímetro. Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión en voltios, corriente en amperios y una resistencia en ohmios. Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. El montaje de nuestros materiales. Para realizar nuestro experimento debemos montar nuestros materiales de la siguiente manera. Debemos ubicar nuestro péndulo aquí, vamos a energizarlo con nuestra fuente de alta tensión y vamos a utilizar nuestro multímetro para medir los valores de entradas del freno que tenemos aquí. Acá tenemos las conexiones que están acá en esta guía.
No les entregué este multímetro porque acá en la misma fuente les va a salir la corriente. Entonces este multímetro lo vamos a omitir. Tienen este, es este, miden con este el voltaje que le van a proporcionar al movimiento del péndulo. Conectan el adaptador y ya con esta perilla encienden el péndulo. Entonces ahí ven que empieza a girar, ¿cierto? Y acá nos va a marcar un voltaje. Entonces yo varío esta perillita y acá me va a variar el voltaje. ¿Listo? En la guía dice que la primera parte es medir el periodo y la frecuencia de oscilación del péndulo. Eso ya lo hicieron. Ustedes tienen esa hojita, ¿me presento? Entonces aquí ya les adelantamos la primera parte. Que la primera parte dice que a un voltaje de 2.5 voltios la frecuencia va a ser de 0.11. Esa tarea entonces ya se las hicieron. ¿Qué tienen que hacer entonces? Pues lo que sugiere la guía es, van a ponerlo, bueno, la fuente lo que va a hacer es proporcionarme un freno magnético para el péndulo. Primero lo pueden hacer sin freno, entonces la fuente apagada y encendemos acá. Tengo un voltaje, digamos, van a ir, digamos, de a 0.5, variando de a 0.5 voltios. Entonces, digamos, empiezan empiezan en porque para los valores de igual, los P empiezan en, bueno, digamos, empiezan en 2 voltios. Miden qué amplitud les está generando. Lo varían. Van a 3 voltios. Bueno, sí, digamos de a voltio en voltio. Van a 3 voltios. Miran qué amplitud les genera. Van a 6 voltios. Van a 6 voltios. Cuando ya empiece a moverse más duro, lo que yo les aconsejo es, digamos ahí en 8. Lo sostienen y luego si lo sueltan y empiezan a mirar el movimiento. Esperan que se estabilice y ahí él va a generar una amplitud. Si ven que este se está moviendo más hacia un ladito que hacia el otro, lo mejor es que saquen el promedio. Entonces digamos aquí me da 0 y aquí me da 1, entonces sería 0.5. Acá digamos en 7 algo que es como la frecuencia de resonancia. Eso es ahí. Entonces lo sostenemos y lo soltamos y esperamos a que él se estabilice. Entonces es ir variando el voltaje, van tomando el voltaje y van tomando la amplitud. Como ya conocen, dependiendo del voltaje y qué frecuencia tienen, ya pueden ir haciendo estas gráficas que están acá. Cuando, bueno, ya terminaron así sin freno, encienden la fuente y aquí me proponen unas corrientes de 0. Acá, con 0 amperios, con 0.4 y con 0.5. Entonces, tienen que subir el voltaje para que puedan variar la corriente. Subir el voltaje, variamos la corriente. Entonces, digamos 0.4. Acá está la corriente, ¿listo? 0.4. Y él me va a generar acá una corriente tal que me va a frenar el movimiento del péndulo. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Entonces otra vez volver a tomar de 2, de 3, de 4 voltios y mirar cómo se comporta la amplitud. Bueno, procedimiento experimental. Lo primero que vamos a hacer es determinar la amplitud en función de la frecuencia. Vamos a establecer la corriente de electroimán o el freno que tiene nuestro péndulo en un valor medio. Puede ser entre 0.4 amperios. Debemos ajustar la frecuencia del excitador ajustando el voltaje aplicado. Por lo general se debe empezar con un valor pequeño, puede ser entre 0.1 Hz, medir el periodo del excitador y determinar la frecuencia. Para determinar el periodo vamos a medir el tiempo T durante 10 revoluciones de la rueda motriz. Debemos leer la amplitud cuando la oscilación forzada haya alcanzado un estado estacionario y la amplitud de las oscilaciones sucesivas sea constante. Al cambiar de frecuencia del excitador a un nuevo valor,
podría ser necesario reajustar la tensión del excitador después de medir y determinar la frecuencia apropiada con respecto al ajuste de frecuencia anterior. En la región de rápido aumento de amplitud, la frecuencia debe cambiarse en pequeños pasos. Acto seguido, debemos comparar los movimientos de los punteros del excitador y el oscilador. Observar cuidadosamente cuál es la relación de fase entre el excitador y el oscilador. Debemos repetir el experimento para la amortiguación pequeña, por ejemplo entre 0 amperios y la grande de 0.7 amperios. Ahora, para determinar la frecuencia natural del oscilador, debemos empezar estableciendo la corriente del freno, la corriente de Foucault en 0 amperios y desviar el péndulo para realizar oscilaciones rotatorias libres. Debemos determinar la frecuencia natural, P sub 0, midiendo 10 veces el periodo A para 10 oscilaciones con un freno de corriente de Foucault desactivado, serían 0 amperios. Luego debemos calcular la frecuencia natural con la fórmula de B sub 0 igual a 10 sobre T. Ahora les vamos a mostrar una explicación más detallada del experimento. En esta ocasión vamos a realizar el experimento, la práctica de laboratorio del péndulo de Paul. Tenemos acá el montaje que la universidad nos ha dispuesto. Tenemos la fuente, tenemos el péndulo como tal, con su respectivo mecanismo, y acá tenemos un multímetro. Vamos a realizar dos tablas, más o menos cada una con 15 valores distintos por el fin de generar la curva. Una curva que nos permita establecer la amplitud, la resonancia de esta práctica. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con nuestras tablas para llevar a buen término dicha práctica. Buenas noches, en esta ocasión vamos a hablar sobre nuestro segundo laboratorio, el péndulo de Paul. Este laboratorio tiene como fin medir la resonancia magnética de acuerdo a lo que medimos nosotros en el laboratorio. La idea principal de estos cálculos es generar tablas similares a estas que podemos observar en la guía proporcionada por la universidad, cosa que nosotros hicimos nuevamente apoyados en el programa Excel para poder apreciar el fenómeno. Ahora bien, entonces nosotros trabajamos con dos tablas, una tabla 1 con el amperaje en 0 y una tabla 2 con el amperaje en 0,4 amperios. Medimos voltajes que nosotros controlábamos y también íbamos midiendo la amplitud que el péndulo nos iba dando. Acá están los valores registrados y tenemos la curva número 1 con corriente 0. En el segundo ensayo hicimos exactamente lo mismo, pero con 0,4 como corriente. Esto funcionaba como un freno, podemos evidenciarlo en la amplitud que nos dio el péndulo. Vemos que los valores son mucho más reducidos, son más pequeños de magnitud en comparación a la primera tabla. También tenemos la respectiva gráfica de esto. La idea es compararlos para ver el porcentaje de desviación. Si nos vamos a la guía, vemos que acá lo que hicieron fue graficar también diferentes experiencias y cerciorarse de que la resonancia estuviera dentro de un rango. Acá lo podemos apreciar. Ahora bien, de acuerdo a la experiencia que nosotros tuvimos y a las gráficas que realizamos, acá están sobrepuestas con corriente 0 y con corriente 0,4. A pesar de que no son igual de precisas a las que tenemos en las tablas en la guía de laboratorio, vemos que en efecto el rango que tenemos está entre más o menos 7 y 8 en ambas gráficas, lo que nos lleva a pensar que el laboratorio fue fructífero, ya que logramos establecer una resonancia magnética con un voltaje entre 7 y 8 aproximadamente. Acá podemos ver que los valores se dieron entre 7 y 8, un poco más cercanos, saltos mucho más pequeños para poder evidenciarlo. Acá se puede ver claramente en nuestra gráfica, exactamente igual acá, valores entre 7 y 8 mucho más cercanos, con el fin de evidenciar el fenómeno mucho mejor. Eso sería todo. Muchas gracias. Conclusión. 1. Se evidenció que con voltajes que no se acercan a la zona de resonancia, las variaciones en amplitud son muy pequeñas.
Por otro lado, entre más cerca se esté de la resonancia, las variaciones en amplitud son muy significativas, al punto de tender al infinito. 2. Las curvaturas obtenidas en la práctica tienen gran semejanza con las proporcionadas por la guía, pero cabe resaltar que fueron un poco más dispersas. Aún con esta condición fue posible establecer un intervalo pequeño en donde se presume está la resonancia. Muy buenas tardes. A continuación vamos a ver el informe del laboratorio del péndulo Paul. Los integrantes son Andrés Jessit Monroy, Jonathan Stick Potes y John Sebastián Guzmán. Como objetivo general tenemos estudio del movimiento ondulatorio libre y forzado utilizando el péndulo de torsión de Paul, registrando la frecuencia característica de las oscilaciones libres y analizar las curvas de resonancia de las oscilaciones forzadas para diferentes amortiguamientos. Como objetivos específicos tenemos determinar la frecuencia natural del oscilador, determinar y analizar curvas de frecuencia y amplitudes dependiendo de la intensidad de la corriente parásita que se opone al movimiento, y medir la amplitud de las oscilaciones de rotación forzada en función de la frecuencia del excitador para varias constantes de amortiguamiento. Empezamos definiendo qué es el péndulo de Paul. Es un sistema que oscila respecto de su posición de equilibrio. La fuerza restauradora que permite la oscilación se debe a un muelle helicoidal. Conectado al péndulo hay un freno magnético que actúa como amortiguador de la oscilación y un motor de velocidad variable que le proporciona una fuerza oscilante. De este modo el péndulo permite el estudio de las oscilaciones libres, amortiguadas y forzadas. Como podemos ver en la presente imagen, vemos la respectiva escala, la varilla excitadora, el muelle helicoidal, el disco de cobre con su electroimán y la biela que va conectada desde este disco hasta el motor de velocidad variable. Bueno, tenemos las oscilaciones libres, que la fuerza que provoca el movimiento armónico simple es la fuerza restauradora del muelle, que es directamente proporcional a la deformación de esta según la ley de Hooke. Esto sería así para un muelle elástico. En el caso de muelles helicoidales existe una ley similar y la diferencia es que se aplica un momento en vez de una fuerza, siendo la deformación el desplazamiento angular θ. Entonces tenemos acá, como podemos ver, nuestra primera ecuación donde m es igual a menos kθ, que representa acá pues es la constante de torsión que se mide en newton metro. Para nuestra siguiente ecuación tenemos omega sub 0 al cuadrado igual a k sobre 1, donde pues omega es la frecuencia natural o propia del oscilador, la k constante ya previamente dicha y la i representa el momento de inercia. Para nuestra tercera ecuación tenemos t, que representa el periodo, que está dado por 2pi por 1 sobre k. Bueno, para las oscilaciones forzadas tenemos que pues ahora el péndulo está sometido a una fuerza oscilante que puede producir un momento respecto al eje de rotación del anillo, y pues que lo podemos ver en la ecuación 4, que está escrito por la función m sub 3 igual a m sub 0 coseno de omega t, pues donde m representa la amplitud y omega la frecuencia angular de la fuerza oscilante. Para la ecuación número 5 podemos ver la sumatoria de las amplitudes y la ecuación diferencial dada, en donde la solución de dicha ecuación consta de dos términos: el estado transitorio, que depende de las oscilaciones iniciales y que desaparece al cabo de cierto tiempo, y el estado estacionario, independiente de las condiciones iniciales y que es el que permanece después de desaparecer el estado transitorio. Ya en la ecuación 6 podemos ver una solución particular de dicha ecuación diferencial, en donde tiene la forma de
teta final coseno de omega t menos delta. Ya para la ecuación 7 tenemos representado los valores de teta y delta respectivamente. Siempre que se mantenga invariable la magnitud de la fuerza periódica aplicada, cuanto mayor sea la frecuencia entre omega final y omega inicial, menor será la amplitud de oscilación del sistema. Por el contrario, en el caso de que omega final y omega sub 0 inicial pues lleguen a ser iguales, una fuerza de pequeña magnitud puede lograr grandes amplitudes. En este caso se dice que el sistema está en resonancia cuando genera las grandes amplitudes, y se cumplirá que tanto la amplitud como la energía absorbida por el oscilador pues son máximas, llegan a su tope máximo. Los materiales tenemos una fuente de alimentación variable, un multímetro, el péndulo de Paul con su respectivo electroimán, su biela y su motor variable, cables de conexión o bananas y el adaptador para la conexión de la fuente de voltaje. El laboratorio del péndulo de torsión, para lo cual necesitamos, digamos, el péndulo de torsión, un multímetro y una fuente de variación. Entonces, para lo cual, digamos, primero que todo, vamos a, con el multímetro, verificar el voltio que le vamos a insertar al péndulo de torsión. Primero, pues, empezaremos ajustando el voltaje con el fin de poder calcular la amplitud que se va a generar en el péndulo de torsión. Por ejemplo, acá se está aplicando un voltaje de 1,75 y como podemos ver acá empieza a variar el péndulo, por lo cual vamos a tomar una medida de acuerdo a cuánto esté variando. Digamos, en este caso pues, está variando de 0,2 al 0,6, por lo que ahí hacemos la suma de los dos valores y hacemos un promedio, que en este caso sería 0,4. Bueno, posteriormente, digamos, ahorita se estaba tomando solo con el voltaje que se estaba insertando acá, para lo cual después se va a encender la fuente para insertarle una variación de 0.4 y 0.7 de corriente, para mirar, digamos, cómo es la parte de la ampliación, ya insertándole la parte de la corriente. Una amplitud de 0.1, de 0.5. Una amplitud de 0,2. Sí, porque 0,2, 4, 6, 8 y 1. ¿Cómo? O sea, está casi 0,2, casi 0. Pero sería 0,1 porque la muchacha dijo que, digamos, la amplitud se calculaba era de acuerdo a, digamos, de acuerdo a cómo se cayera aquí o acá. Entonces lo que hacíamos era un promedio, ¿no? Que si caía, digamos, acá en 6 y acá en 8, hacíamos la suma y el promedio de esos dos era la amplitud en sí que... Pero acá solo se está moviendo para acá. Entonces, pues haciendo como... ¿Se acuerda que ella también dijo, si acá nos la sirve, acá... Bueno, con 1.75 voltios. Daría aproximadamente... aplicarle una corriente, la cual la vamos a establecer primero en 0,4 amperes y empezaremos a tomar las mismas medidas que le tomamos cuando estaba la fuente apagada. 7.5 voltios. ¿No eso no será la luz? Ah, no, 14. 15. No, eso como tiene la resonancia, mire ya... Está aumentando, será 7.5 voltios.
¿Resonancia? Entonces, como podemos observar, ahí se ve, digamos, la parte de la resonancia, ya que pues con aplicación de 7,5 voltios ya ahí llega a su máxima amplitud. Aquí, bueno, en los datos para nuestra primera gráfica podemos ver que lo que hicimos fue no aplicarle ninguna corriente ni voltaje, es decir, con la fuente de alimentación apagada, solo variando el voltaje del motor que está conectado con la biela y al respectivo péndulo. Entonces fuimos variando de 0.4 voltios, donde tuvimos 0.1 de amplitud, 1.75 donde obtuvimos 0.4 de amplitud, y podemos ver que a medida que íbamos aumentando la amplitud, el voltaje, la amplitud también iba subiendo, y podemos ver que en 7.5 voltios fue la frecuencia de la resonancia, ya que llegamos al punto más alto, al pico más alto de la amplitud, que fueron 20. Ya después, posterior a eso, fuimos aumentando el voltaje y ahí ya fue otra vez disminuyendo la amplitud. Ya para la gráfica respectiva podemos ver que se aplicó 0.4 amperios, es decir, una corriente que lo que me hace es proporcionar un freno magnético para el péndulo. Entonces podemos ver acá en las tablas que la frecuencia o la resonancia, bueno, llegó a los 7.5 voltios, pero pues ya su amplitud se ve disminuida, ¿no? En un 3.5 de amplitud con respecto a la gráfica anterior, donde no teníamos corriente. Podemos ver que acá, pues gracias a ese freno, pues la amplitud se ha bajado. Con 0.7 amperios podemos ver que la resonancia llegó en 7.27 voltios aproximadamente, en donde pues ya también debido a ese mismo freno, pues ya la amplitud es más baja, ¿no? Ya acá nos da 1.3, y pues hay una gran diferencia con respecto en donde no tenía corriente, que daba 20 de amplitud. Entonces podemos ver que a medida que le íbamos aplicando más corriente, su amplitud de oscilación va disminuyendo. Analizando los resultados y estas gráficas, pues podemos decir que al proporcionar una corriente parásita al movimiento oscilatorio del péndulo de Paul, la amplitud siempre disminuye conforme el tiempo aumenta, debido al amortiguamiento provocado por la corriente, de modo que después de un tiempo determinado el valor de la amplitud es nulo, y por eso deja de existir movimiento pues en el sistema. Este tipo de movimiento, que se conoce como rotatorio amortiguado, conserva el valor del periodo durante todo el funcionamiento, es decir, que el periodo no se ha afectado con la variación del tiempo. La corriente del amortiguamiento, o bueno, la intensidad, pues también podemos ver con base a estas gráficas que aumenta conforme pues aumenta la corriente parásita. Pues esta ejerce una fuerza contraria que disminuye la amplitud de manera exponencial y que tiende a frenar el movimiento hasta que desaparece totalmente, al menos de que exista una fuerza periódica que compense la pérdida pues energética, denominada el movimiento oscilatorio forzado. También podemos decir que el crecimiento logarítmico en los movimientos oscilatorios amortiguados se debe a la corriente parásita, que disminuye la amplitud. Este decrecimiento es proporcional a la constante de amortiguamiento, que a su vez aumenta conforme aumenta la intensidad de esta misma corriente parásita. Como conclusiones tenemos que la amplitud de la curva de resonancia disminuye al aumentar la corriente de frenado. Para valores de frecuencia pequeñas, la curva de resonancia
tiende a un valor que es diferente de cero. La curva de resonancia no es simétrica con respecto a la frecuencia de resonancia. El péndulo de Paul es un sistema oscilatorio que nos permite aplicar el concepto de oscilación libre y amortiguada forzada pues con gran facilidad. En un movimiento rotatorio forzado para valores bajos de la relación KI, la curva de resonancia es simétrica con respecto a la frecuencia natural en la cual se encuentra el valor máximo de amplitud. Para movimientos rotatorios forzados, a medida que aumenta la corriente de frenado, los valores de amplitud disminuyen, debido a que la corriente trata de parar el movimiento.